No te vayas, Peña. Hoy, viernes 10 de mayo, se cumplen 26 años de la partida física de nuestro líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas de la República Dominicana y de América Latina. Peña Gómez nació un 6 de marzo del 1937 en la Loma del Flaco, Valverde, República Dominicana. Sus padres biológicos fueron Vicente Oguiz y María Marcelino. Sin embargo, Peña fue adoptado cuando sus padres se vieron obligados a huir hacia Haití debido a la masacre llevada a cabo contra los haitianos en 1937 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Aunque los padres de Peña Gómez eran dominicanos, fueron perseguidos por ser negros, pues para algunos seguidores de Trujillo en esa época, toda persona negra era haitiana. Tuvieron que huir hacia Haití debido a las amenazas que recibieron y el peligro que corrían sus vidas. Peña fue criado y educado por Regino Peña y Fermina Gómez como su propio hijo, dándole su apellido, acción que se reflejó más tarde en su interés por los pobres. Peña Gómez se destacó por ser un estudiante meritorio, cuya inteligencia prístina sobresalía sobre los demás. Esto le abrió muchas puertas. Incluso sus maestros y el propio director de la escuela lo recomendaron para que sirviera como una especie de monitor y motivara al estudio a otros estudiantes del pueblo de Mao. Esto le permitió a Peña llegar a frecuentar la casa de los abuelos del licenciado Fernando Álvarez Bogart. Una de las ironías que marcaron su vida pública fue darse cuenta de que su compañero de boleta, en 1994, resultó ser nada más y nada menos que Fernando Álvarez Bogart, nieto de Lola Román de Bogart, mujer viuda, mística y religiosa, pero con mucha conciencia social, que llegó a tener 12 hijos y que pertenecía a la familia más pudiente en ese entonces de esa provincia noroestana. A pesar de su origen humilde y escasos recursos económicos, Peña Gómez logró capacitarse intelectualmente. Realizó cursos de ciencias políticas en Costa Rica, cursos de educación política en Puerto Rico, ciencias políticas en Harvard y en Michigan, Estados Unidos. En 1970 se graduó de doctor en ciencias jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en ese mismo año obtiene el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Sorbona de París. Desde 1961, Peña Gómez se convirtió en un aliado de Juan Bosch, el entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano. Bosch ganó las elecciones presidenciales de 1962, el primer presidente democrático en 32 años, pero su gobierno fue derrocado en un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. En 1965, Peña se rebeló y por medio de la radio donde laboraba como locutor, llamó a la insurrección popular contra el golpe militar pidiendo el retorno de Bosch. El presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, ordenó una invasión militar para evitar lo que temía era un posible movimiento comunista en el país. Sin embargo, Peña Gómez usó sus habilidades oratorias en oposición a esa intervención. Al final, una negociación forzada llevó a Joaquín Balaguer a la presidencia y al PRD a una larga oposición para los próximos 12 años. La represión por parte de Balaguer fue intensa durante todo ese periodo. Refugiado en Francia, Peña Gómez estudió Ciencias Políticas y Derecho Constitucional y Ley Laboral durante 2 años en la Universidad de París. En el exilio, también estuvo involucrado en los esfuerzos para obtener la condena internacional de violaciones de los derechos humanos en la República Dominicana y donde estableció relaciones con grupos internacionales que serían importantes para el resto de su vida. Bajo el liderazgo de Peña, el PRD ganó las elecciones presidenciales de 1978 y 1982. Además, ocupó el cargo de síndico de Santo Domingo de 1982 a 1986. Sin embargo,
Su carrera hacia la presidencia se vio truncada en 1986 cuando su propio partido lo apartó, argumentando que un hombre negro con ascendencia haitiana no podría ser presidente. Peña perdió las primarias frente a Jacobo Magluta en un enfrentamiento violento conocido como el Concordazo. Para asegurar la presentación de un candidato en las elecciones de 1986, el presidente Jorge Blanco promovió el Pacto La Unión. Balaguer fue reelegido durante el mandato de Jorge Blanco. En 1990, Peña obtuvo la candidatura presidencial, pero quedó en tercer lugar en las elecciones, detrás de Balaguer y Bosch. En 1994, con un PRD más fortalecido, Peña perdió ante Balaguer en unas elecciones marcadas por irregularidades. A votar temprano, a las 3 de la madrugada, que no duerma nadie, beban café, jueguen dominó y levántese temprano para que su cuerpo se fortalezca con las primeras luces del alba. Tras una crisis postelectoral y presiones internacionales, se negoció un pacto político que condujo a la reducción del mandato de Balaguer a 18 meses y a la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales para el 16 de noviembre de 1995. Sin embargo, mediante un acuerdo firmado en agosto de 1994, se estableció una nueva fecha electoral para el 16 de mayo de 1996. Además, se prohibió la reelección consecutiva y se estableció la posibilidad de una segunda vuelta electoral si ningún candidato obtenía el 50% más uno de los votos. En las elecciones de 1996, el PRD postuló a Peña Gómez, mientras que el PRSC y el PLD presentaron a Jacinto Peinado y Leonel Fernández, respectivamente. La campaña estuvo marcada por ataques contra Peña Gómez, incluyendo acusaciones sobre su nacionalidad y supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que él denunció como una estrategia sucia y racista. En la primera vuelta, el PRD obtuvo el 47% de los votos, el PLD el 38% y el PRSC un 14.9%. La abstención en la primera vuelta llegó a 20%. En la primera vuelta, ninguno de los candidatos alcanzó el 50 más uno de los votos, siendo el PRD y el PLD los partidos con la mayoría de votos. Para la segunda vuelta fueron aliados tácticamente el PRSC y PLD con la firma del Frente Patriótico, el cual fue concretado en un acto público en el Palacio de los Deportes, en contra del PRD y Peña Gómez. El PLD ganó la presidencia al obtener la mayoría de los votos. Luego de las elecciones de 1996, Peña Gómez se dedicó a reorganizar el partido y calmar las luchas internas. En este tiempo, Peña Gómez fue atacado ferozmente por grupos que lo acusaban de ser haitiano y de estar ligado al narcotráfico, ataques que agudizaron su enfermedad. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Poco después de 1994, Peña Gómez comenzó a experimentar los primeros síntomas del cáncer pancreático. Tras un tratamiento en los Estados Unidos, la enfermedad remitió temporalmente, pero luego regresó. Pasó gran parte de sus últimos días entre Santo Domingo y Nueva York para recibir tratamiento médico. Falleció el 10 de mayo de 1998 en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal, 6 días antes de las elecciones congresionales y municipales, donde estaba postulado como síndico de Santo Domingo. Su muerte generó una profunda conmoción en el país y un masivo duelo público, convirtiendo su velatorio y sepelio en los más concurridos de la historia política dominicana reciente. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional en reconocimiento a sus méritos y contribuciones a la democracia. Tras su fallecimiento,
El PRD obtuvo la mayoría en las elecciones de ese año, tanto en el Congreso Nacional como en los ayuntamientos locales. Peña Gómez siempre creyó y defendió la política como servicio para la gente. Los líderes y representantes deben servir a la comunidad y trabajar en beneficio del bien común. Esto implica un compromiso genuino con el servicio público, basado en principios de transparencia, honestidad, integridad y empatía hacia las necesidades de la sociedad. Los políticos deben comprender que están al servicio de los ciudadanos, no al revés, y que su trabajo debe estar orientado a mejorar la calidad de vida de quienes representan. Esto implica escuchar activamente a los ciudadanos, abordar sus preocupaciones y trabajar en la búsqueda de soluciones que promuevan el bienestar colectivo. Celebremos los ideales de nuestro líder y guía José Francisco Peña Gómez. Bernardo Candelario, el diputado que tú conoces. Eres la